La pregunta se le lanzó directamente a una inteligencia artificial. ¿Cuáles son los únicos dos ejercicios que, según la ciencia, realmente desarrollan el glúteo mayor de forma completa? La respuesta sorprendió y va a cambiar la forma en que entrenas a partir de hoy. Si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. ¿Por qué la sentadilla no es el mejor ejercicio para los glúteos? Antes de hablar sobre los dos ejercicios elegidos por la IA, es necesario entender por qué la sentadilla, el movimiento que la mayoría de las personas coloca en el centro de su entrenamiento de glúteos, no es la mejor herramienta para ese objetivo específico. El glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano. Representa aproximadamente el 16% del área de sección transversal muscular total y tiene una función primaria: generar fuerza cada vez que la cadera se extiende. Cada vez que alguien se levanta de una silla, empuja el suelo para correr o sube un tramo de escaleras, el glúteo mayor debería estar absorbiendo la mayor parte de esa carga. Pero en la mayoría de los programas de entrenamiento, eso simplemente no ocurre, porque los ejercicios elegidos no colocan al glúteo como motor principal del movimiento. Una revisión sistemática, publicada en una revista de ciencias del deporte y medicina, analizó datos de 16 estudios separados y clasificó los principales movimientos de miembros inferiores por la cantidad de activación del glúteo mayor que cada uno producía. Las sentadillas y sus variaciones quedaron en la parte inferior de la lista, por detrás de los step-ups, el peso muerto y el hip thrust. El motivo es directo. Durante la sentadilla, los cuádriceps y los isquiotibiales absorben una parte enorme del trabajo. Eso significa que el glúteo contribuye, pero nunca se convierte en el motor dominante. Y es exactamente por eso que tanta gente hace sentadillas pesadas durante años y sigue sintiendo que los glúteos se quedan atrás en el desarrollo. El peso muerto convencional tiene un problema similar. La activación del glúteo es sólida en general, pero la zona lumbar, los isquiotibiales y los músculos espinales absorben una porción enorme del esfuerzo. Cuando el objetivo específico es construir glúteos más grandes, se necesitan movimientos donde el glúteo mayor no tenga dónde esconderse detrás de otros grupos musculares. Ese es el filtro. Y dos ejercicios lo pasan de forma mucho más convincente que cualquier otro movimiento estudiado hasta la fecha. Y lo hacen de maneras que se complementan en lugar de duplicarse entre sí, que es exactamente por qué funcionan mejor juntos que cualquiera de ellos por separado. Ejercicio 1. Hip Thrust. Cuando se le preguntó a la IA cuál sería el mejor ejercicio para aislar y desarrollar el glúteo mayor, el Hip Thrust apareció con una justificación que va mucho más allá de la popularidad que el ejercicio ha ganado en los últimos años. La respuesta no se basó en tendencias. Se basó en dónde cae el pico de tensión durante el movimiento. El Hip Thrust hace algo que ningún otro movimiento común de glúteos replica de forma tan limpia. Aísla la extensión de cadera en una configuración que obliga al glúteo mayor a cargar casi toda la carga. La participación del cuádriceps es mínima. Los isquiotibiales quedan en desventaja mecánica porque las rodillas permanecen dobladas durante todo el movimiento, y la zona lumbar está apoyada en el banco durante todo el recorrido, lo que elimina la columna de la ecuación y coloca al glúteo exactamente donde necesita estar, al mando del movimiento de principio a fin. Lo que separa este ejercicio de todo lo demás es donde cae la mayor demanda sobre el músculo. El pico de tensión ocurre en la parte superior de la repetición, cuando las caderas alcanzan la extensión completa y el glúteo se encuentra en su posición más contraída posible. Es exactamente en ese bloqueo en la parte superior donde proviene la mayor parte del estímulo de crecimiento. La mayoría de los ejercicios pierden tensión cerca de la parte superior del rango. Piensa en lo ligeras que se sienten las últimas pulgadas de una sentadilla comparadas con la parte inferior. El Hip Thrust invierte eso completamente.
se vuelve más difícil exactamente donde el glúteo está más contraído. Esa distinción importa enormemente con el tiempo, porque cada repetición se está cargando con más intensidad en el punto donde el músculo objetivo está realizando su trabajo más concentrado. Un estudio comparativo siguió los cambios reales en el tamaño del músculo durante 9 semanas usando escáneres de imagen. El hip thrust produjo crecimiento del glúteo mayor estadísticamente similar a la sentadilla en las 3 regiones del músculo. En otras palabras, el hip thrust igualó a la sentadilla repetición por repetición en lo que respecta a construir tejido muscular real, con las ventajas adicionales de ser más fácil de aprender, más amigable para la zona lumbar y mucho menos exigente técnicamente. Para cualquier persona cuya zona lumbar limite la capacidad de hacer sentadillas, o para quien simplemente quiera eliminar la compresión espinal de su entrenamiento de glúteos, el hip thrust resuelve ambos problemas sin sacrificar ningún estímulo de crecimiento. La ejecución del hip thrust depende de algunos detalles específicos que la mayoría de las personas ignora completamente o ejecuta ligeramente mal, y esos pequeños errores son la diferencia exacta entre sentir los glúteos trabajando y sentir la zona lumbar tomando el control. El mentón necesita permanecer recogido durante toda la repetición, mirando hacia las rodillas en lugar de mirar al techo. Cuando el mentón se eleva, la zona lumbar tiende a tomar el control en el bloqueo, y el movimiento empieza a venir de la columna en lugar de las caderas. Esa única indicación es la más importante del ejercicio, y también la que más consistentemente se ignora. Es la razón principal por la que las personas se quejan de sentir el hip thrust en la espalda, en lugar de en los glúteos. La posición de los pies es el segundo factor que define o destruye este movimiento. Pies demasiado lejos del cuerpo y los isquiotibiales empiezan a absorber la mayor parte de la carga. Pies demasiado cerca y los cuádriceps toman el control. El punto ideal es donde las espinillas quedan verticales en la parte superior de la repetición, cuando las caderas están completamente extendidas, aproximadamente un ángulo de rodilla de 90 grados. Encontrar esa posición antes de agregar carga es innegociable. En el bloqueo, las caderas se detienen en el instante en que el cuerpo forma una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Ir más allá de esa línea significa que el rango extra proviene de la columna lumbar, no de los glúteos. Y eso no solo es menos efectivo, agrega estrés espinal innecesario con cada repetición que lo supera. En el descenso, tomar 2 a 3 segundos completos manteniendo tensión en todo momento, sin soltar y rebotar en la parte inferior. Esa fase de descenso controlado es donde vive una gran parte del estímulo de crecimiento, y la mayoría de las personas la atraviesa corriendo sin darse cuenta de lo que está dejando atrás en cada serie. La progresión en este ejercicio es relativamente directa. Comenzar con peso corporal para fijar la mecánica, luego agregar un disco o barra. Una vez que la ejecución está dominada, el hip thrust soporta cargas muy pesadas, lo que lo hace igualmente eficiente para un principiante completo y para alguien que lleva años entrenando. Ejercicio 2. Subida al step. El ejercicio que quedó en primer lugar para la activación del glúteo mayor en toda la investigación analizada por la IA no fue el hip thrust, no fue el peso muerto, no fue la sentadilla búlgara, fue el step up. Y no la versión descuidada y a medio esfuerzo que la gente mete al final de una sesión de piernas como algo secundario. Ejecutado con intención, el step up y sus variaciones producen consistentemente las lecturas más altas de activación del glúteo mayor de cualquier ejercicio con carga estudiado hasta la fecha. Eso no es una afirmación menor. Eso es lo que muestran los datos en múltiples estudios. La razón se remonta a lo que ocurre mecánicamente durante el movimiento. El step up es unilateral. Una pierna hace todo el trabajo.
El glúteo mayor del lado que trabaja tiene que generar toda la fuerza necesaria para levantar el cuerpo sobre la plataforma, mientras simultáneamente estabiliza la pelvis, controla el seguimiento de la rodilla y gestiona el equilibrio. Compara eso con una sentadilla bilateral donde la carga se divide entre ambas piernas, ambos cuádriceps, ambos isquiotibiales y toda la cadena posterior trabajando en conjunto. Y la diferencia se vuelve inmediatamente clara. El Step Up elimina todo ese esfuerzo compartido y pone al glúteo en una isla sin ayuda de ningún otro músculo. El glúteo produce o el movimiento no ocurre. No hay otro músculo disponible para absorber la diferencia. Además de eso, la posición inferior del Step Up implica una flexión de cadera significativa. Con una caja a la altura de la rodilla, el muslo alcanza aproximadamente paralelo al suelo, colocando al glúteo en una posición más alargada de la que jamás alcanza durante el hip thrust. Eso significa que el músculo tiene que generar fuerza a lo largo de un rango de movimiento más amplio, y es exactamente eso lo que complementa lo que entrega el hip thrust. Esta es la lógica que conecta ambos ejercicios sin ninguna contradicción entre ellos. El hip thrust carga al glúteo en su punto más contraído, al final de la extensión de cadera. El Step Up lo carga desde una posición inicial más alargada, exigiendo alta activación a lo largo de todo el rango de movimiento, incluyendo la flexión profunda de cadera. Estos dos extremos rara vez los cubre el mismo ejercicio. Combinados, producen un desarrollo completo que ninguno de los dos movimientos generaría solo. Las variaciones laterales del Step Up añaden aún más valor al incorporar la abducción de cadera, la cadera moviéndose hacia afuera, lo que incorpora al glúteo medio, el músculo situado en la porción superior externa de la cadera, al movimiento junto con el glúteo mayor. El glúteo medio contribuye a la redondez y anchura general que muestran los glúteos bien desarrollados desde todos los ángulos. Conseguir que ambos músculos se activen dentro de un solo movimiento es genuinamente difícil de superar en términos de eficiencia del entrenamiento, especialmente cuando el tiempo es limitado y cada ejercicio necesita justificar su lugar en la sesión. La ejecución para el desarrollo del glúteo requiere ser deliberado en cada repetición individual. El error más común, y el que socava completamente el ejercicio, es empujar con el pie trasero. Si el impulso para moverse hacia arriba viene de la pierna que sigue en el suelo, se está tomando prestado impulso y se está quitando la carga justo del glúteo que trabaja. Esa pierna trasera debe actuar como peso muerto. Todo el impulso viene del pie en la plataforma, presionando hacia abajo a través del talón. Una forma útil de pensarlo: imaginar jalarse hacia arriba con el glúteo en lugar de empujar con la pierna trasera. Ese cambio mental por sí solo cambia completamente la sensación del ejercicio desde la primera repetición en que se aplica, y es el ajuste único que separa una serie productiva de una que simplemente está pasando por los movimientos. La altura del step importa tanto como la posición del pie. Una plataforma demasiado baja no creará suficiente flexión de cadera para desafiar seriamente al glúteo. El movimiento se convierte más en una estocada superficial, y el glúteo nunca alcanza el alargamiento que necesita para ser cargado efectivamente. Una plataforma demasiado alta inclinará la pelvis hacia adelante y trasladará el estrés a la zona lumbar. La altura de la rodilla es el punto de referencia, donde el muslo queda aproximadamente paralelo al suelo cuando el pie se coloca encima. Una leve inclinación del tronco hacia adelante desde esa posición dirige el movimiento más hacia los glúteos que hacia los cuádriceps. Eso no significa encorvarse exageradamente. Significa inclinar el pecho levemente hacia adelante, lo suficiente para trasladar la demanda principal a la cadera y alejarla de la rodilla. En el descenso, luchar contra la gravedad en todo momento. Bajar lenta y controladamente, porque ese descenso
no es una transición entre repeticiones, es parte del ejercicio en sí mismo. Bajar rápido sin resistir el descenso deja estímulo de crecimiento significativo sobre la mesa en cada serie individual. Para progresar, comenzar solo con peso corporal hasta que la forma esté completamente fijada y cada repetición ocurra sin ningún empuje del pie trasero. Luego agregar mancuernas sostenidas a los lados o un único peso sostenido frente al cuerpo. Una vez que exista suficiente estabilidad y control, una barra en la espalda se convierte en una opción para una carga más pesada, teniendo en cuenta que la barra agrega compresión espinal, por lo que la forma se vuelve aún más crítica en esa etapa. ¿Por qué? Estos dos ejercicios juntos cubren todo lo que los glúteos necesitan. La razón por la que el hip thrust y el step up juntos forman una base completa de entrenamiento de glúteos se reduce a cómo dividen el trabajo a lo largo de toda la curva de fuerza del músculo. Y esa es una distinción que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar, pero que cambia los resultados dramáticamente con el tiempo. El hip thrust entrega el pico de tensión en la extensión de cadera al final del rango, cargando al glúteo con más intensidad en su posición totalmente contraída. El step up exige alta activación a lo largo de todo el rango de movimiento, incluyendo la flexión profunda de cadera, cargando al glúteo desde un punto de partida más alargado. Estos dos extremos rara vez los cubre el mismo ejercicio, que es por qué la mayoría de los programas de entrenamiento de glúteos o sobrecargan un extremo de la curva, o dispersan el estímulo entre tantos ejercicios que ningún movimiento individual se entrena con suficiente intensidad para impulsar una adaptación significativa. Un movimiento es bilateral, lo que significa que se puede apilar peso pesado y crear una gran sobrecarga mecánica. El otro es unilateral, lo que significa que expone y corrige desequilibrios entre el lado izquierdo y derecho, mientras añade una demanda de estabilidad y equilibrio que el hip thrust simplemente no puede replicar. Cualquier persona con un lado más fuerte que el otro descubrirá esa brecha a través de los step-ups mucho más claramente que a través de cualquier sentadilla bilateral. Y corregir ese desequilibrio con el tiempo transforma no solo la estética, sino el rendimiento en el mundo real. Correr, subir, saltar, reaccionar cuando el cuerpo necesita moverse rápido. Ninguno de los dos ejercicios requiere barra en la columna cuando se hace con mancuernas, lo que los hace accesibles para cualquiera que lidie con problemas de zona lumbar o que simplemente prefiera mantener bajo el estrés espinal. Ambos son escalables desde la primera sesión de entrenamiento. Un principiante puede comenzar con versiones de peso corporal de cada movimiento. Un practicante avanzado puede superar con creces el peso corporal en el hip thrust mientras sostiene mancuernas pesadas en el step up. Lo que la mayoría de las personas nunca comprende completamente sobre el entrenamiento de glúteos es que más ejercicios no significan más resultados. Significan más fatiga distribuida entre movimientos que no entregan la misma calidad de estímulo. Cuando la energía de entrenamiento va completamente hacia dos movimientos ejecutados con intensidad real y progresión consistente, el músculo recibe una señal mucho más fuerte que cuando esa misma energía se diluye en 8 ejercicios hechos con menos enfoque en cada uno. El cuerpo no recompensa la variedad por sí misma. Recompensa el esfuerzo aplicado consistentemente en la dirección correcta. Dos movimientos que la investigación clasifica ambos en la cima. Ejecutarlos con precisión. Empujar ambos con más fuerza cada semana y dejar que los resultados hablen. Cualquiera que aplique eso seriamente durante 8, 10, 12 semanas verá una diferencia que años de sesiones largas y dispersas de glúteos nunca produjeron. No porque esos dos ejercicios sean magia, sino porque son la herramienta correcta siendo usada de la manera correcta. ¿Qué es lo primero que vas a cambiar en tu entrenamiento después de esto?
Déjalo en los comentarios. Siempre es valioso saber qué parte generó más impacto. Si este video te fue útil, deja el like. Eso ayuda mucho al canal a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el próximo.